«Eres una ladrona», gritó la millonaria señora Vega, acusando a Isabela, la criada que había trabajado 15 años en su mansión. Pero lo que nadie esperaba era que el hijo de la familia se levantara y dijera: «Tú no deberías acusarla, mamá, porque sabes bien que la verdad no es como tú la cuentas». Las palabras de la señora Esperanza Vega resonaron por toda la mansión como un trueno devastador. Isabela Morales sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies mientras permanecía inmóvil en el elegante salón principal, sosteniendo aún el paño de limpiar que había estado usando momentos antes. La acusación había llegado de la nada, como una bofetada invisible que le robó el aire de los pulmones. Durante todos esos años trabajando en la Casa Vega, jamás había imaginado que escucharía esas palabras dirigidas hacia ella. Sus manos temblaron mientras veía a la mujer que había servido con lealtad absoluta señalarla con desprecio. «Señora Esperanza, yo nunca...» Isabela intentó defenderse con voz quebrada, pero fue interrumpida inmediatamente. «No me hables. No quiero oír ni una palabra más de tu boca mentirosa». La matriarca de la familia se acercó con pasos firmes, sus tacones repiqueteando sobre el mármol italiano como martillazos en el corazón de Isabela. «Pensé que eras una persona honesta, pero eres igual que todas las demás». El personal de la mansión había comenzado a reunirse discretamente en las entradas del salón. Rosa, la cocinera de mayor edad, observaba con preocupación desde la puerta de la cocina. Roberto, el jardinero, se había detenido en sus labores para mirar a través de las ventanas francesas. Todos conocían a Isabela. Todos sabían que era la trabajadora más dedicada y honesta que había pisado esa casa. «Por favor, señora, permítame explicar», Isabela suplicó, sintiendo las lágrimas amenazando con brotar de sus ojos. No podía llorar, no ahí, no frente a todos. Había mantenido su dignidad durante años de trabajo silencioso y no iba a quebrantarse ahora. «¿Explicar qué? Explicar cómo te atreviste a robarme el collar de perlas de mi abuela». Esperanza Vega sacó de su bolso una caja de terciopelo azul, vacía. «Este collar vale más de lo que tú podrías ganar en toda tu vida, y ahora ha desaparecido». El collar de perlas de la abuela Vega era legendario en la familia. Isabela lo había visto solo una vez, cuando la señora se lo había mostrado con orgullo, contándole la historia de cómo había sido un regalo de bodas de su bisabuelo. Era una pieza invaluable, no solo por su valor monetario, sino por su significado sentimental. «Yo no he tocado ese collar, señora. Ni siquiera sabía dónde lo guardaba». Isabela respondió con sinceridad absoluta. Su voz era firme a pesar del terror que sentía creciendo en su pecho. «¡Mentirosa!». Esperanza alzó la voz aún más. «Tú eras la única que tenía acceso a mi habitación. Tú eras la única que sabía la combinación de mi caja fuerte». Esa acusación fue como un puñal directo al corazón. Isabela efectivamente conocía la combinación, pero solo porque la señora Vega se la había confiado para emergencias. Cuando ella viajaba y necesitaba que alguien de confianza pudiera acceder a documentos importantes. Era un símbolo de la confianza que había construido a lo largo de años de servicio impecable. «Señora Esperanza, esa confianza que usted me dio es sagrada para mí. Jamás la habría traicionado», Isabela dijo, y por primera vez su voz se quebró ligeramente. «Ese collar está en algún lugar de la casa. Tal vez usted lo guardó en otro sitio y no lo recuerda. No me hables como si fuera una anciana senil». La respuesta fue inmediata y cruel. «Sé perfectamente dónde guardé mis cosas y sé que tú te lo llevaste». En ese momento, algo completamente inesperado sucedió. Una voz joven pero firme cortó la tensión del salón como una espada de justicia. «Basta, mamá». Todos los ojos se volvieron hacia las escaleras de mármol, donde Sebastián Vega bajaba con pasos decididos. El joven heredero de la familia tenía una expresión de determinación que nadie había visto antes. Sus ojos, normalmente dulces y pensativos, ahora brillaban con una furia justa que transformaba completamente su rostro. «Sebastián, esto no es asunto tuyo. Regresa a tu habitación», ordenó Esperanza, claramente molesta por la interrupción. «No me voy a ningún lado». Sebastián llegó al pie de las escaleras y se plantó firmemente frente a su madre. «No voy a permitir que acuses a Isabela de algo que no hizo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela no podía creer lo que estaba escuchando.
El hijo de la familia, el joven al que había visto crecer desde niño, se estaba enfrentando a su propia madre para defenderla. Era algo que nunca habría imaginado posible. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Esperanza estaba claramente conmocionada por la rebelión de su hijo. Esa mujer es una empleada que nos ha robado. Isabela no es una ladrona. Sebastián alzó la voz, algo que jamás había hecho. Ella ha cuidado de esta casa. Ha cuidado de mí cuando tú estabas demasiado ocupada con tus negocios. Ella es más familia para mí que muchas personas que llevan nuestro apellido. Las palabras del joven resonaron por todo el salón como campanas de liberación. Isabela sintió que las lágrimas finalmente comenzaban a rodar por sus mejillas, pero ahora eran lágrimas de gratitud, no de humillación. Sebastián, no entiendes la gravedad de la situación. Esperanza intentó controlar su tono, claramente desconcertada por la actitud de su hijo. El collar de la abuela es invaluable. No puede simplemente haber desaparecido. Tienes razón, no puede haber desaparecido, Sebastián dijo, y algo en su tono hizo que todos en el salón prestaran atención máxima. Porque yo sé exactamente dónde está. El impacto de esa declaración fue como una explosión silenciosa. Esperanza se quedó con la boca abierta. Isabela dejó de respirar, y todo el personal que observaba desde las puertas se inclinó hacia adelante, tratando de no perderse ni una palabra. ¿Qué acabas de decir? Esperanza preguntó con voz casi inaudible. Dije que sé dónde está el collar, mamá. Y cuando sepas la verdad, vas a tener que pedirle perdón a Isabela de rodillas. La tensión en el salón era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Isabela observaba la escena como si fuera un sueño. ¿Cómo era posible que este joven, que acababa de salir de la adolescencia, estuviera tomando control de una situación que la había destruyó emocionalmente? Sebastián, si sabes algo sobre mi collar, más te vale que me lo digas ahora mismo. Esperanza dijo con voz amenazante. Lo voy a decir, pero no aquí, no así. Isabela merece una disculpa pública por todo lo que la has hecho pasar. Sebastián se acercó a Isabela y gentilmente puso su mano en su hombro. No te preocupes, Isabela. La verdad siempre sale a la luz. Isabela miró los ojos del joven y vio una determinación que la conmovió hasta las lágrimas. Durante todos esos años, había sido prácticamente invisible para la familia, simplemente parte del mobiliario que mantenía la casa funcionando. Pero Sebastián la había visto, la había valorado, y ahora estaba arriesgando su relación con su madre para protegerla. ¿Dónde está mi collar? Esperanza preguntó una vez más, pero ahora su voz tenía un tinte de desesperación. El collar está donde tú lo pusiste, mamá. En el lugar donde siempre has guardado las cosas cuando no quieres que nadie las encuentre. Yo no he guardado el collar en ningún lugar secreto. Estaba en mi caja fuerte y ahora no está. ¿Estás segura de eso? Sebastián preguntó, y había algo en su tono que hizo que Isabela sintiera que algo mucho más grande estaba a punto de revelarse. ¿Estás completamente segura de que lo guardaste en la caja fuerte? Por primera vez desde que había comenzado la confrontación, Esperanza vaciló. Su certeza absoluta comenzó a mostrar grietas, y todos en el salón lo notaron. Por supuesto que estoy segura. Siempre guardo mis joyas más valiosas en la caja fuerte. Entonces no te importará que vayamos todos juntos a tu habitación y revisemos no solo la caja fuerte, sino también el otro lugar donde guardas cosas importantes. Sebastián propuso con calma calculada. ¿Qué otro lugar? No sé de qué hablas. Sí lo sabes, mamá. Y cuando encontremos el collar donde realmente está, vas a entender por qué Isabela merece algo más que una disculpa. El misterio se espesaba como niebla en el salón. Isabela no entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero sentía que estaba presenciando algo que cambiaría todo para siempre. La manera en que Sebastián hablaba, la seguridad en su voz, la forma en que observaba a su madre, todo indicaba que sabía mucho más de lo que había revelado. Está bien. Esperanza finalmente accedió, pero su voz había perdido toda la autoridad que había mostrado antes. Vamos a mi habitación, pero cuando no encontremos nada, esta mujer se va de esta casa para siempre. Y cuando encontremos el collar, Sebastián respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, tú vas a explicarle a Isabela por qué la acusaste sin pruebas, y vas a explicarles a todos nosotros
por qué preferiste destruir la reputación de una mujer inocente antes que admitir tu propio error. Mientras el extraño grupo se dirigía hacia las escaleras, Isabela sintió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. No sabía si sería para bien o para mal, pero una cosa era cierta. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y cuando lo hiciera, nada en la mansión Vega volvería a ser igual. La procesión hacia la habitación principal de la mansión se sentía como una marcha hacia el tribunal final. Isabela caminaba detrás de la familia Vega, sus pasos silenciosos sobre la alfombra persa que recorría el pasillo del segundo piso. Sebastián había insistido en que ella los acompañara, declarando que merecía presenciar el momento cuando la verdad saliera a la luz. El corazón de Isabela latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Durante todos esos años trabajando en la mansión, solo había entrado a la habitación principal de Esperanza para limpiar, siempre con la puerta abierta y bajo la supervisión directa de la señora. Nunca había imaginado que entraría bajo estas circunstancias tan dramáticas. «Sebastián, espero que sepas lo que estás haciendo», murmuró Esperanza mientras abría la puerta de su habitación. «Si esto es algún tipo de broma cruel, te aseguro que las consecuencias serán severas». «No es una broma, mamá. Ojalá lo fuera», respondió Sebastián con una tristeza en la voz que hizo que Isabela lo mirara con preocupación. Había algo en su tono que sugería que lo que estaba a punto de revelarse era más complejo de lo que cualquiera había imaginado. La habitación principal era un santuario de elegancia y poder. Las paredes estaban cubiertas con papel tapiz de seda importado, y los muebles antiguos brillaban con el lustre de generaciones de cuidado meticuloso. La cama con dosel dominaba el espacio, flanqueada por dos cómodas de caoba que Isabela había pulido cientos de veces. «Muy bien». Esperanza caminó directamente hacia la caja fuerte empotrada detrás de un cuadro de Monet. «Revisemos la caja fuerte otra vez, aunque ya sé que está vacía». Sus dedos se movieron rápidamente sobre el teclado digital, ingresando la combinación que solo ella e Isabela conocían. La puerta metálica se abrió con un clic suave, revelando varios compartimientos forrados de terciopelo. Había documentos importantes, otras joyas, y efectivamente, el espacio donde normalmente descansaba la caja del collar de perlas estaba vacío. «¿Ves?» Esperanza se volvió triunfante hacia su hijo. «Vacío, tal como te dije. Ahora revisa el otro lugar, mamá». «¿Qué otro lugar? No hay otro lugar». Sebastián caminó lentamente hacia el escritorio francés que ocupaba la esquina junto a la ventana. Era una pieza exquisita, con múltiples cajones pequeños y compartimientos secretos que Isabela siempre había admirado durante sus labores de limpieza. Este escritorio perteneció a la bisabuela Catalina, ¿verdad? Sebastián pasó sus dedos por la superficie de madera, y ella era famosa por sus compartimientos secretos. «Sebastián, no entiendo a dónde quieres llegar con esto. Mamá, cuando era pequeño, me encantaba verte trabajar en este escritorio. Te observaba desde la puerta cuando pensabas que estaba durmiendo». La voz de Sebastián se volvió más suave, casi nostálgica. «Te vi muchas veces abrir el compartimiento secreto del lado derecho». Esperanza se quedó completamente inmóvil. El color se desvaneció de su rostro, como si alguien hubiera apagado una luz interior. «No sé de qué hablas». «Sí lo sabes. El mecanismo que activas presionando la rosa tallada en la esquina inferior derecha. Ese compartimiento donde guardas cosas que no quieres que nadie más encuentre». Isabela observaba la escena desarrollarse con una mezcla de fascinación y terror. ¿Cómo era posible que Sebastián supiera tanto sobre los secretos de su madre? ¿Y qué podría estar escondido en ese compartimiento que fuera tan importante? «Sebastián, esto es ridículo. No voy a...» «Entonces, lo haré yo». El joven se acercó al escritorio con determinación. «Porque Isabela merece saber la verdad, y toda esta familia merece saber quién es realmente la mentirosa aquí». «No te atrevas». Esperanza se precipitó hacia el escritorio, pero era demasiado tarde. Sebastián ya había presionado la rosa tallada, y un pequeño panel se deslizó silenciosamente, revelando un compartimiento oculto. Lo que sacó de allí hizo que Isabela sintiera que el mundo se detenía. Era la caja de terciopelo azul del collar de perlas, intacta y aparentemente sin tocar. «¿Qué? ¿Cómo?» Isabela apenas pudo susurrar.
sus manos temblando mientras veía la evidencia de su inocencia sosteniéndose en las manos de Sebastián. El collar nunca fue robado, Sebastián dijo con voz firme, pero cargada de dolor. Mamá lo escondió aquí, y luego acusó a Isabela de robo. Pero lo que ella no sabe es que yo la vi hacerlo. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo en la esquina de la habitación. Esperanza estaba paralizada, mirando la caja en las manos de su hijo como si fuera una bomba a punto de explotar. ¿Por qué? La pregunta de Isabela salió como un gemido quebrado. ¿Por qué haría usted algo así? Esperanza no respondió. No podía. Su mundo de certezas y control se había desmoronado en cuestión de minutos. «Díselo, mamá», Sebastián instó, su voz ahora cargada de una autoridad que contrastaba dramáticamente con su juventud. «Dile por qué decidiste destruir la vida de una mujer inocente». Yo... Esperanza balbuceó, pero las palabras no salían. «Si no se lo dices tú, se lo diré yo», Sebastián amenazó, y había algo en su tono que indicaba que sabía mucho más de lo que había revelado hasta ahora. Isabela sentía como si estuviera viviendo una pesadilla surreal. La mujer que la había criado y maltratado durante años, la mujer que minutos antes la había acusado de ladrona frente a todo el personal, ahora estaba siendo desenmascarada por su propio hijo. «Isabela», Sebastián se volvió hacia ella con gentileza, «¿sabes por qué mi madre realmente te odia? ¿Odiarme?» Isabela estaba confundida. «Yo pensaba que simplemente era exigente». «No, ella te odia porque tú representas todo lo que ella nunca pudo ser. Tú eres genuina, trabajadora, honesta. Tú te ganaste mi respeto y mi cariño de una manera que ella nunca pudo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela mientras procesaba la magnitud de lo que estaba escuchando. Durante años, había asumido que era simplemente otra empleada, invisible e insignificante. Nunca había imaginado que su presencia pudiera despertar tales emociones en la matriarca de la familia. «Sebastián, por favor». Esperanza finalmente encontró su voz, pero sonaba quebrada y desesperada. «No, mamá. Durante años has tratado a Isabela como si fuera menos que humana. La has humillado, la has sobrecargado de trabajo, la has pagado menos de lo que merece. Y ahora, como acto final de crueldad, inventaste esta acusación de robo para poder echarla sin tener que explicar por qué». «¿Echarme?» Isabela sintió un nuevo impacto emocional. «¿Usted quería echarme?» Esperanza cerró los ojos, claramente derrotada. «Sí», murmuró tan bajo que apenas se podía escuchar. «¿Por qué?», Isabela preguntó, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. «Porque...» Esperanza abrió los ojos, y por primera vez en años, Isabela vio vulnerabilidad real en ellos. «Porque mi hijo te ama más a ti que a mí». La confesión cayó como una bomba emocional en la habitación. Isabela se quedó sin aliento. Sebastián se sonrojó profundamente, y la verdad más dolorosa de todas finalmente salió a la luz. «No es que te ame románticamente», Sebastián se apresuró a aclarar, viendo la expresión de shock en el rostro de Isabela. «Pero sí, te amo como a la madre que nunca tuve realmente». Esperanza se desplomó en la silla de su escritorio, como si las palabras de su hijo la hubieran golpeado físicamente. «Isabela», Sebastián continuó, su voz ahora cargada de emoción, «tú fuiste quien me consoló cuando tenía pesadillas. Tú fuiste quien me ayudó con la tarea cuando mamá estaba demasiado ocupada. Tú fuiste quien me enseñó a ser amable con las personas sin importar su posición social». Isabela no podía dejar de llorar. Durante todos esos años, había pensado que era simplemente una empleada haciendo su trabajo. Nunca había realizado el impacto que había tenido en la vida del joven. «Por eso mamá te odia», Sebastián dijo, mirando a su madre con una mezcla de tristeza y decepción. «Porque tú hiciste lo que ella nunca pudo hacer. Tú me criaste con amor genuino». «Sebastián...» Esperanza intentó defenderse. «No, mamá. Tú me diste todo el dinero del mundo, pero nunca me diste tu tiempo. Me diste los mejores tutores, pero nunca me diste tu atención. Me diste una vida de lujo, pero nunca me diste amor incondicional». Isabela observaba el doloroso intercambio entre madre e hijo, sintiendo que estaba presenciando años de emociones reprimidas finalmente saliendo a la superficie. «Isabela», Sebastián se volvió hacia ella una vez más,
Quiero que sepas que lo que pasó hoy fue la gota que derramó el vaso. He estado planeando esto durante semanas. ¿Planeando qué? Isabela preguntó confundida. He estado documentando todo el maltrato que has recibido. Las horas extra no pagadas, los comentarios despectivos, las tareas imposibles. Y cuando vi a mamá esconder el collar recientemente, supe que era el momento perfecto para exponer la verdad. ¿Me viste? Esperanza preguntó débilmente. Te vi perfectamente. Estaba en el pasillo cuando entraste a esconder el collar. Vi cómo planeaste toda esta situación cruel para poder acusar a Isabela de robo. La habitación se sumió en un silencio pesado, cargado de años de dolor, resentimiento y verdades finalmente reveladas. Isabela se sentía abrumada por la mezcla de vindicación, gratitud y una profunda tristeza por la familia disfuncional que había servido durante tanto tiempo. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Sebastián sonrió, pero era una sonrisa cargada de determinación y propósito. Ahora, Isabela, vas a recibir la justicia que mereces, y esta familia va a aprender lo que significa tratar a las personas con la dignidad que se merecen. ¿Documentando? La voz de Isabela temblaba mientras procesaba las palabras de Sebastián. ¿Qué tipo de documentación? Sebastián caminó hacia su mochila escolar que había dejado en la esquina de la habitación. Isabela nunca había notado que la llevaba consigo, pero ahora se daba cuenta de que el joven había planeado este momento con una precisión que la dejaba sin aliento. Durante semanas he estado recopilando evidencias. Sebastián sacó una carpeta de manila que parecía sorprendentemente gruesa. Fotos, grabaciones de audio, testimonios escritos. Todo lo que necesitaba para demostrar que Isabela ha sido víctima de abuso laboral sistemático. Esperanza se incorporó bruscamente de su silla, sus ojos fijos en la carpeta, como si fuera una serpiente venenosa. Sebastián, ¿qué has hecho? Lo que debería haber hecho hace años, mamá. Defender a una persona inocente que ha sido maltratada bajo nuestro techo. Isabela sintió que sus piernas flaqueaban. La idea de que alguien, especialmente alguien tan joven, hubiera estado observando y documentando su sufrimiento, la llenaba de una emoción que no podía identificar completamente. Era gratitud mezclada con vergüenza, alivio combinado con dolor. No necesitas verlo todo. Sebastián se acercó a Isabela con gentileza. Pero creo que mereces saber que alguien ha estado prestando atención a tu sacrificio. Abrió la carpeta, y Isabela vio inmediatamente una fotografía que la hizo jadear. Era una imagen de ella misma, tomada desde la ventana del segundo piso, mostrándola trabajando en el jardín bajo el sol abrasador de una tarde particularmente calurosa. Sus ropas estaban empapadas de sudor, y su rostro mostraba signos claros de agotamiento extremo. Esta foto fue tomada el día que mamá te obligó a trabajar 8 horas seguidas, podando los rosales, sin ningún descanso. Sebastián explicó con voz controlada, pero cargada de indignación. La temperatura ese día alcanzó los 40 grados. Sebastián, yo no sabía que hacía tanto calor ese día. Esperanza intentó defenderse débilmente. Sabías perfectamente que hacía calor. Te quejaste de ello toda la mañana desde la comodidad del aire acondicionado. Sebastián respondió sin mirar a su madre. Sus ojos permanecían fijos en Isabela, observando cada expresión que cruzaba por su rostro. Isabela recordaba perfectamente ese día. Había terminado con una insolación leve y había tenido que trabajar al día siguiente a pesar de sentirse mareada. Nunca se había quejado porque necesitaba el trabajo desesperadamente. Hay más. Sebastián pasó a la siguiente página, revelando una grabación de audio transcrita. Esta es una conversación que tuviste con Carmen la semana pasada, mamá. Esperanza palideció visiblemente. ¿Me has estado grabando? Solo cuando hablabas sobre Isabela de manera despectiva. ¿Quieres que lea en voz alta lo que dijiste sobre ella? Sobre cómo planeabas encontrar una excusa para deshacerte de esa mujer. El silencio que siguió era tan tenso que Isabela podía sentirlo presionando contra su pecho. La revelación de que Esperanza había estado planeando despedirla durante semanas añadía otra capa de dolor a una situación ya devastadora. Isabela. Sebastián cerró la carpeta y se sentó en el borde de la cama, invitándola con un gesto a hacer lo mismo. Quiero que sepas que he estado en contacto con el abogado de la familia Torres. ¿El abogado de los Torres?
Isabela conocía a esa familia. Eran competidores comerciales de los Vega, pero tenían una reputación de tratar a sus empleados con respeto y dignidad. El señor Torres se enteró de tu situación a través de su empleada doméstica, Lucía, que es amiga tuya. ¿Sabías que ha estado preocupado por ti? Isabela sintió que el mundo se tambaleaba nuevamente. Lucía era efectivamente su amiga, pero nunca había imaginado que hubiera compartido sus problemas con su empleador, y mucho menos que él hubiera mostrado algún interés. No entiendo. El señor Torres dice que una mujer con tu ética de trabajo y dedicación merece ser tratada como un tesoro, no como una esclava. Las palabras de Sebastián cayeron como bálsamo sobre las heridas emocionales de Isabela. Él ha estado esperando el momento adecuado para ofrecerte una posición en su casa, con un salario justo y condiciones laborales dignas. Eso es ridículo. Esperanza explotó recuperando algo de su compostura anterior. Isabela tiene un contrato con nosotros. No puede simplemente irse con la competencia. Mamá. Sebastián se volvió hacia ella con una expresión que Isabela nunca había visto antes. Era una mezcla de decepción profunda y determinación férrea. El contrato de Isabela especifica condiciones laborales que tú has violado sistemáticamente. Cualquier tribunal laboral lo invalidaría inmediatamente. Isabela se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. Este joven, que apenas estaba saliendo de la adolescencia, había desarrollado un plan sofisticado para liberarla de una situación abusiva. La profundidad de su compasión y la meticulosidad de su planeación la dejaban sin palabras. Además, Sebastián continuó, he documentado cada violación de los derechos laborales de Isabela, las horas extra no pagadas, la falta de días de descanso, las condiciones de trabajo peligrosas, los comentarios humillantes. Todo está aquí, con fechas, horarios y testigos. Esperanza se levantó abruptamente y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación como un animal enjaulado. No puedes hacer esto, Sebastián. Soy tu madre. Esta es nuestra empleada. Nuestros asuntos familiares son privados. Cuando esos asuntos familiares involucran el maltrato de una persona inocente, dejan de ser privados. Sebastián respondió con una madurez que contrastaba dramáticamente con su edad. Se convierten en una cuestión de justicia. Isabela observaba el intercambio con una mezcla de asombro y terror. Por un lado, se sentía profundamente tocada por la defensa apasionada de Sebastián. Por otro lado, temía las repercusiones que esto podría tener para su futuro y el de su familia. Sebastián, dijo suavemente, yo aprecio todo lo que estás haciendo por mí, pero no quiero causar problemas en tu familia. Tal vez sería mejor si simplemente me fuera... No. La respuesta de Sebastián fue inmediata e intensa. No vas a irte humillada y en silencio. Vas a irte con dignidad, con una recomendación excelente y con la compensación que mereces por todos los años de maltrato. Compensación. Esperanza se detuvo en su caminar frenético. ¿De qué compensación hablas? Hablé con el abogado laboralista doctor Miguel Santos, Sebastián reveló, sacando otra carpeta más pequeña de su mochila. Según él, basándose en la documentación que he recopilado, Isabela tiene derecho a una compensación significativa por daños y perjuicios. El nombre del doctor Santos hizo que Esperanza se quedara completamente inmóvil. Era uno de los abogados más respetados y temidos de la ciudad, conocido por su defensa inquebrantable de los derechos de los trabajadores. ¿Has hablado con Miguel Santos? Su voz era apenas un susurro. No solo he hablado con él, le he mostrado toda la evidencia. Él dice que es uno de los casos más claros de abuso laboral que ha visto en años. Isabela sintió que necesitaba sentarse antes de desmayarse. La idea de que su situación hubiera llegado a los oídos de un abogado tan prominente la llenaba de terror y esperanza a partes iguales. Isabela, Sebastián se acercó y gentilmente tomó sus manos, que temblaban visiblemente. El doctor Santos quiere conocerte. Dice que tu caso podría sentar un precedente importante para proteger a otros empleados domésticos en situaciones similares. No puedo pagar un abogado como él, Isabela murmuró. No necesitas pagarlo. Está dispuesto a tomar tu caso sin costo, porque cree que es una causa justa. Además, el señor Torres se ha ofrecido a cubrir cualquier gasto legal que pueda surgir.
La generosidad de personas que apenas conocía contrastaba dramáticamente con el tratamiento que había recibido de la familia, para la cual había trabajado devotamente durante años. Isabela sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse nuevamente. ¿Por qué?, preguntó con voz quebrada. ¿Por qué todas estas personas están dispuestas a ayudarme? Porque, Sebastián respondió con una sonrisa triste, hay personas en este mundo que entienden la diferencia entre el poder y la justicia, y porque tu historia necesita ser contada. Mi historia, tu historia, Isabela, es la historia de millones de trabajadores que sufren en silencio. Tu valentía al enfrentar esta situación puede ayudar a cambiar las cosas para otros que no tienen voz. Esperanza, que había estado escuchando el intercambio en silencio creciente, finalmente habló con una voz que sonaba derrotada. ¿Qué quieren de mí? Sebastián se volvió hacia su madre con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. Queremos que hagas lo correcto, mamá. Por una vez en tu vida queremos que hagas lo correcto. ¿Y qué sería lo correcto según tú? Una disculpa pública sincera a Isabela, una compensación justa por años de maltrato y una promesa de que nunca más tratarás a ningún empleado de la manera en que la has tratado a ella. El silencio que siguió se extendió por varios minutos. Isabela podía escuchar su propio corazón latiendo mientras esperaba la respuesta de Esperanza. Finalmente, la matriarca de la familia Vega habló y sus palabras cambiarían el curso de todo lo que seguiría. Está bien, pero si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo completamente. Isabela merece saber toda la verdad sobre por qué he actuado como lo he hecho. Sebastián frunció el ceño. ¿Qué verdad? Esperanza miró directamente a Isabela por primera vez desde que había comenzado toda la confrontación. La verdad sobre quién eres realmente, Isabela, y la verdad sobre por qué tu presencia en esta casa ha sido tanto una bendición como una maldición para mí. ¿Quién soy realmente? Las palabras de Isabela salieron como un susurro tembloroso, cargado de una mezcla de confusión y terror. Durante toda su vida había conocido su identidad: Isabela Morales, hija de María y José Morales, trabajadores humildes que habían luchado para darle una educación básica antes de fallecer en un accidente cuando ella apenas había cumplido la mayoría de edad. Esperanza se acercó lentamente a un armario antiguo que Isabela había limpiado cientos de veces, pero nunca había visto abierto. Con manos temblorosas, la matriarca sacó una llave dorada pequeña que llevaba colgada de una cadena en su cuello, siempre escondida debajo de sus elegantes blusas. Durante todos estos años, Esperanza dijo mientras introducía la llave en la cerradura del armario, he guardado un secreto que pensé llevarme a la tumba. Pero después de lo que ha pasado hoy, después de ver cómo mi propio hijo me mira con decepción, creo que es hora de que la verdad salga a la luz. Sebastián observaba a su madre con una expresión de preocupación creciente. Incluso él, que había planeado meticulosamente la confrontación de este día, parecía desconcertado por este giro inesperado de los acontecimientos. «Mamá, ¿de qué estás hablando?» Esperanza abrió el armario y sacó una caja de madera labrada que parecía tener décadas de antigüedad. Isabela reconoció inmediatamente el estilo del tallado. Era idéntico al del escritorio con compartimentos secretos, obviamente parte del mismo conjunto de muebles familiares. Esta caja perteneció a mi madre, la abuela Elena. Esperanza dijo mientras colocaba la caja sobre la cama con reverencia. Ella me hizo prometer que guardaría su contenido hasta que llegara el momento correcto de revelarlo. ¿Qué tiene que ver eso conmigo?, Isabela preguntó, aunque una parte profunda de su ser comenzaba a intuir que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Todo, Isabela. Tiene que ver con todo. Esperanza abrió la caja lentamente, como si fuera un cofre del tesoro que hubiera estado esperando décadas para ser descubierto. El interior estaba forrado con seda amarillenta por el tiempo y contenía documentos cuidadosamente preservados, fotografías antiguas y lo que parecía ser una carta sellada. Antes de morir, mi madre me contó una historia que había guardado en secreto durante más de 40 años. Esperanza comenzó, su voz adquiriendo un tono solemne que Isabela nunca había escuchado antes. Una historia sobre una decisión que tuvo que tomar cuando era joven, una decisión que la atormentó hasta el día de su muerte. Sebastián se acercó más,
claramente tan intrigado como Isabela por la dirección que estaba tomando la conversación. Mi madre tuvo una hermana menor llamada Carmen Elena. Esperanza continuó, sacando una fotografía en blanco y negro de la caja. Era una mujer hermosa, inteligente y llena de vida, pero también era rebelde. Isabela miró la fotografía que Esperanza le extendía, y el impacto fue inmediato y devastador. La mujer en la imagen tenía rasgos que le resultaban inquietantemente familiares, especialmente los ojos y la forma de la sonrisa. Carmen Elena se enamoró de un hombre que mi familia consideró inadecuado. Esperanza continuó, su voz cargándose de una emoción que parecía haber estado reprimida durante décadas. Era trabajador, honesto, pero no tenía dinero ni posición social. Mis abuelos se opusieron rotundamente a la relación. ¿Qué pasó?, Sebastián preguntó, completamente absorto en la historia. Carmen Elena desafió a la familia y se casó con él en secreto. Cuando mis abuelos se enteraron, la desheredaron completamente. Le dijeron que ya no era parte de la familia Vega y que nunca sería bienvenida en esta casa. Isabela sintió un nudo formándose en su estómago mientras comenzaba a comprender hacia dónde se dirigía la historia. Mi madre siempre se sintió culpable por no haber defendido a su hermana. Esperanza dijo, las lágrimas comenzando a formar en sus ojos. Carmen Elena se mudó a otro estado con su esposo y durante años no supimos nada de ella. ¿Y luego?, Isabela preguntó con voz apenas audible. Luego, Esperanza sacó otro documento de la caja. Mi madre recibió una carta. Carmen Elena había tenido una hija, pero tanto ella como su esposo habían muerto en un accidente. La niña había quedado huérfana. El silencio que siguió era tan profundo que Isabela podía escuchar la sangre corriendo por sus venas. Sus manos temblaron mientras comenzó a comprender las implicaciones de lo que estaba escuchando. Mi madre quiso traer a la niña a casa, criar a su sobrina como parte de la familia. Esperanza continuó, ahora llorando abiertamente. Pero mi padre se negó rotundamente. Dijo que Carmen Elena había elegido su camino y que las consecuencias no eran responsabilidad nuestra. No, Isabela murmuró, aunque una parte de ella ya había comenzado a aceptar la verdad inevitable. La niña fue enviada a un orfanato y luego adoptada por una familia humilde y amorosa, los Morales. La revelación cayó como una bomba emocional que destruyó todo lo que Isabela había creído saber sobre sí misma. Su identidad, su historia, su lugar en el mundo, todo se había transformado en cuestión de minutos. «Estás diciendo que eres mi prima», Esperanza dijo, las palabras saliendo como una confesión que había estado guardando durante décadas. «Eres la hija de Carmen Elena, eres familia». Isabela se desplomó en la cama, su mente incapaz de procesar completamente la magnitud de lo que acababa de descubrir. Durante años había trabajado como sirvienta en la casa que debería haber sido su hogar familiar. Durante años había sido tratada como una extraña por la mujer que era su propia prima. «¿Cómo lo supiste?», Sebastián preguntó, su voz cargada de asombro y horror por las implicaciones de la revelación. «La primera vez que vi a Isabela, supe que había algo familiar en ella», Esperanza dijo acercándose lentamente a Isabela con una expresión de profundo remordimiento. Los ojos, la forma de sonreír, la manera de inclinar la cabeza cuando está pensando. «Es idéntica a Carmen Elena. Y no me dijiste nada». Isabela finalmente encontró su voz, aunque sonaba quebrada y llena de dolor. «¿Durante todos estos años sabías que era tu familia y me trataste como una sirvienta?» Al principio no estaba segura. Esperanza intentó explicar, aunque sus palabras sonaban débiles incluso para ella misma. Y cuando finalmente lo confirmé, revisando los registros de adopción, «Ya llevabas trabajando aquí varios años». «¿Confirmaste?», Sebastián preguntó con incredulidad. «Contraté a un investigador privado», Esperanza admitió sacando una carpeta manila de la caja. «Aquí están todos los documentos, los certificados de nacimiento, los registros de adopción, la documentación del orfanato. Todo confirma que Isabela es la hija de Carmen Elena Vega». Isabela tomó los documentos con manos temblorosas, viendo su propia historia documentada en papeles oficiales que confirmaban lo que su corazón ya había comenzado a aceptar. Su apellido verdadero no era Morales, era Vega. «¿Por qué?», preguntó con voz quebrada. «¿Por qué no me lo dijiste?».
¿Por qué me dejaste trabajar como sirvienta cuando sabías que era tu familia? Esperanza cerró los ojos, claramente luchando con demonios internos que habían estado atormentándola durante años. Porque tenía miedo, admitió finalmente. Miedo de que si te decía la verdad, me juzgarías por los años de maltrato. Miedo de que querrías una parte de la herencia familiar. Miedo de que todo cambiara. Todo debería haber cambiado. Sebastián explotó, su voz cargada de una indignación justa que llenó la habitación. Debería haber cambiado el primer día que supiste la verdad. Lo sé, Esperanza sollozó. Lo sé, y he vivido con esa culpa todos los días. Cada vez que te trataba mal, Isabela, cada vez que te sobrecargaba de trabajo, cada vez que te humillaba, una parte de mí moría por dentro porque sabía que estaba traicionando a mi propia familia. Isabela miraba los documentos que tenía en sus manos viendo su verdadero nombre, Isabela Carmen Vega. El segundo nombre que siempre había llevado ahora tenía un significado completamente nuevo. Había sido nombrada en honor a la tía que nunca conoció. Los Morales, dijo suavemente, mis padres adoptivos, ¿ellos sabían? No, Esperanza respondió. Los registros fueron sellados. Ellos creían que eras huérfana sin familia conocida. Te amaron y te criaron como su propia hija, sin saber nunca que tenías familia biológica viva. Familia que me rechazó, Isabela dijo, con una amargura que nunca había sentido antes. Familia que cometió un error terrible, Esperanza corrigió, acercándose más. Isabela, prima, por favor, perdóname. La palabra prima resonó en la habitación como una campana que anunciaba una nueva era. Isabela ya no era solo la empleada doméstica maltratada, era Isabela Carmen Vega, miembro legítimo de una de las familias más prominentes de la ciudad. ¿Perdón? Isabela se puso de pie lentamente, una nueva fuerza comenzando a crecer dentro de ella. ¿Me pides perdón después de años de humillación? ¿Después de tratarme como basura cuando sabías que éramos sangre de la misma sangre? Sí, Esperanza dijo simplemente. Te pido perdón, sabiendo que probablemente no lo merezco. Sebastián observaba el intercambio con una mezcla de asombro y admiración creciente hacia Isabela. Podía ver que algo fundamental había cambiado en ella desde el momento de la revelación. Ya no era la mujer tímida y sumisa que había sido humillada horas antes. Era alguien que finalmente conocía su verdadero valor. Sebastián. Isabela se volvió hacia el joven que había defendido su honor. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que no solo eres familia. Sebastián respondió con una sonrisa que mezclaba tristeza y esperanza. Significa que tienes derechos legítimos que han sido negados durante años. Exactamente, Isabela dijo, y por primera vez en su vida adulta, su voz sonaba con verdadera autoridad. Y significa que esta historia está lejos de haber terminado. La transformación de Isabela fue inmediata y visible. Era como si el conocimiento de su verdadera identidad hubiera despertado una fuerza dormida durante décadas. Su postura se enderezó, sus hombros se cuadraron, y por primera vez desde que Sebastián la conocía, irradiaba la dignidad natural de alguien que finalmente comprendía su verdadero valor. Esperanza, dijo Isabela, y el uso del nombre sin títulos de respeto resonó en la habitación como una declaración de independencia. Necesito que entiendas algo muy claramente. La matriarca de la familia Vega levantó la mirada, sorprendida por el cambio de tono en la voz de su prima. Durante años he aceptado tu maltrato porque creía que dependía de tu generosidad para sobrevivir. Creía que era una empleada afortunada por tener trabajo en una casa prestigiosa. Isabela caminó hacia la ventana, mirando hacia los jardines que había cuidado con tanto esmero. Pero ahora sé que esta casa también es mía por derecho. Isabela, Esperanza comenzó, pero fue interrumpida con un gesto firme. Ahora sé que cada humillación que me hiciste sufrir no era solo abuso laboral. Isabela continuó, su voz creciendo en fuerza y convicción. Era traición familiar. Era el maltrato deliberado de tu propia sangre. Sebastián observaba la transformación con una mezcla de admiración y asombro. La mujer que había defendido minutos antes había encontrado su propia voz, y era poderosa. ¿Qué quieres decir con «también es tuya»? Esperanza preguntó, aunque su voz sugería que ya temía la respuesta. Isabela se volvió desde la ventana, y sus ojos tenían una determinación que nunca había mostrado antes.
Quiero decir que Carmen Elena Vega tenía derechos de herencia, que fueron ilegalmente negados cuando la familia la desheredó. Quiero decir que como su única descendiente, yo heredé esos derechos. El silencio que siguió era tan denso que parecía tener peso físico. Esperanza se quedó completamente inmóvil, procesando las implicaciones legales de las palabras de Isabela. Eso no es posible, murmuró finalmente. Carmen Elena fue desheredada oficialmente. Renunció a todos los derechos familiares. ¿Renunció? Isabela sacó su teléfono celular, un aparato simple que había usado principalmente para comunicarse con agencias de empleo. Porque, según una consulta que acabo de hacer, una persona solo puede renunciar a sus propios derechos de herencia, no a los de sus descendientes futuros. Sebastián sonrió con admiración genuina. Isabela no solo había encontrado su voz, había encontrado su inteligencia estratégica. Además, Isabela continuó, marcando un número en su teléfono, creo que es hora de que hable con el doctor Miguel Santos sobre un asunto completamente nuevo. ¿A quién estás llamando?, Esperanza preguntó con pánico creciente. Al abogado que Sebastián mencionó. Porque resulta que ahora tengo dos casos legales completamente diferentes que discutir con él. Isabela puso el teléfono en altavoz mientras esperaba que respondieran. Cuando una voz profesional contestó al otro lado de la línea, la conversación que siguió cambió todo el equilibrio de poder en la habitación. Doctor Santos, soy Isabela Morales. Perdón, Isabela Vega. Sebastián Vega me dio su número. Señorita Isabela. La voz del abogado sonaba cálida pero profesional. Sebastián me ha hablado mucho de su situación. Estoy muy interesado en ayudarla con su caso de abuso laboral. Gracias, doctor Santos. Pero resulta que ahora tengo un caso adicional que podría ser aún más significativo. Esperanza intentó tomar el teléfono, pero Sebastián se interpuso físicamente, protegiendo el derecho de Isabela a hacer la llamada. ¿De qué tipo de caso estamos hablando?, doctor Santos preguntó. De derechos de herencia familiar que fueron ilegalmente negados durante décadas. Isabela respondió con una calma que contrastaba dramáticamente con el pánico visible en el rostro de Esperanza. Eso suena muy interesante. ¿Podría venir a mi oficina mañana para discutir los detalles? Por supuesto. ¿Sería posible que trajera toda la documentación familiar que acabo de descubrir? Absolutamente. Mientras más documentación tenga, mejor podremos evaluar su caso. Isabela colgó el teléfono y se volvió hacia Esperanza con una expresión que mezclaba determinación y una tristeza profunda. Esperanza, durante años pensé que mi mayor sueño era simplemente ser tratada con respeto básico en esta casa. Ahora me doy cuenta de que mi sueño debería haber sido mucho más grande. ¿Qué quieres de mí?, Esperanza preguntó, su voz sonando derrotada. Quiero justicia, no solo para mí, sino para la memoria de Carmen Elena. Quiero que su nombre sea restaurado en esta familia con el honor que merecía. En ese momento, se escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose, seguido de voces conocidas en el vestíbulo. Rosa, la cocinera, estaba hablando con alguien que había llegado inesperadamente. ¿Esperan visitas?, Sebastián preguntó. No que yo sepa, Esperanza respondió, pero algo en su expresión sugería que sabía exactamente quién podría ser. Pasos firmes se escucharon subiendo las escaleras, y momentos después, la puerta de la habitación se abrió para revelar a un hombre distinguido de aproximadamente 60 años, vestido con un traje impecable y portando un maletín de cuero. «Esperanza», dijo el hombre con una voz que comandaba respeto inmediato. «Rosa me dijo que había situaciones inusuales ocurriendo en la casa hoy». Isabela reconoció inmediatamente al hombre por las fotografías que había visto en la sala de estar mientras limpiaba. Era don Ricardo Vega, el patriarca de la familia y abuelo de Sebastián. «Papá». Esperanza se levantó rápidamente, claramente nerviosa por la llegada inesperada de su padre. «No sabía que regresabas de tu viaje tan pronto». Los asuntos en la capital se resolvieron más rápidamente de lo esperado. Don Ricardo respondió, pero sus ojos se fijaron inmediatamente en Isabela. «¿Y esta joven es...?» «Abuelo». Sebastián se adelantó antes de que su madre pudiera responder. «Te presento a Isabela Vega, tu sobrina nieta». El impacto de esa introducción fue inmediato. Don Ricardo dejó caer su maletín, y su rostro se transformó completamente.
pasando de confusión a reconocimiento y luego a algo que parecía ser una mezcla de shock y remordimiento profundo. «Carmen Elena», murmuró, acercándose lentamente a Isabela, como si estuviera viendo un fantasma. «Carmen Elena era mi madre», Isabela respondió con voz firme. «Soy Isabela Carmen Vega, aunque hasta hace una hora creía que mi apellido era Morales». Don Ricardo se detuvo frente a Isabela, estudiando cada detalle de su rostro con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera siendo evaluada por un juez supremo. «Tienes sus ojos», dijo finalmente, y su voz se quebró ligeramente. «Tienes exactamente los ojos de mi pequeña Carmen Elena». «Papá», Esperanza intervino nerviosamente. «¿Ya discutimos todo esto?» «¿Discutieron?» Don Ricardo se volvió hacia su hija con una expresión que Isabela nunca había visto en el patriarca normalmente controlado. «Discutieron el hecho de que la hija de Carmen Elena ha estado trabajando como sirvienta en nuestra casa durante años. No es tan simple». «Es exactamente tan simple». Don Ricardo alzó la voz por primera vez que Isabela podía recordar. «Es tan simple como que fallé terriblemente a mi hija menor y ahora he fallado terriblemente a mi nieta». El anciano se acercó a Isabela con pasos que parecían estar cargados del peso de décadas de arrepentimiento. «Isabela, hija mía», dijo usando un término de cariño que hizo que Isabela sintiera una emoción completamente nueva. «No tengo palabras para expresar cuánto lo siento». «Don Ricardo...» «No, no me llames don Ricardo», él interrumpió gentilmente. «Soy tu abuelo. Debería haber sido tu abuelo desde el día que naciste». Isabela sintió lágrimas formándose en sus ojos mientras procesaba la diferencia dramática entre la reacción de don Ricardo y la de Esperanza ante la revelación de su identidad. «Sebastián», don Ricardo se volvió hacia su nieto. «¿Puedes explicarme exactamente qué ha estado sucediendo en esta casa durante mi ausencia?» «Abuelo», Sebastián comenzó, claramente aliviado de tener a su abuelo como aliado. «Creo que necesitas sentarte antes de escuchar toda la historia». Mientras Sebastián comenzaba a relatar los eventos del día, desde la falsa acusación de robo hasta la revelación de la verdadera identidad de Isabela, don Ricardo escuchaba con una expresión que se volvía más sombría con cada detalle. «¿Acusaste a tu propia prima de robo?», preguntó finalmente mirando a Esperanza con incredulidad. «¿Después de años de maltrato laboral?» «Papá, yo puedo explicar...». «No hay explicación que justifique lo que has hecho», don Ricardo declaró con una firmeza que hizo que toda la habitación temblara. «Has deshonrado no solo a esta familia, sino la memoria de tu propia hermana». Isabela observaba el intercambio familiar con una mezcla de satisfacción y tristeza. Por un lado, era gratificante ver que finalmente había justicia. Por otro lado, presenciar la destrucción de las relaciones familiares le recordaba todo lo que había perdido durante años de engaño. «Isabela», don Ricardo se volvió hacia ella con una expresión de determinación absoluta. «Quiero que sepas que a partir de este momento todo va a cambiar. No solo vas a recibir una disculpa y compensación, vas a recibir tu lugar legítimo en esta familia». «¿Qué significa eso?», Isabela preguntó. Don Ricardo sonrió por primera vez desde su llegada y era una sonrisa llena de propósito. «Significa, mi querida nieta, que es hora de que el nombre Carmen Elena Vega sea restaurado oficialmente en nuestros registros familiares. Y significa que tú vas a recibir todo lo que te corresponde por derecho de nacimiento». Las palabras de don Ricardo resonaron en la habitación como una sentencia judicial. Isabela observaba al patriarca de la familia, intentando procesar que este hombre distinguido, que durante años había sido una figura distante y respetada, ahora la reclamaba como su nieta legítima. «Papá, creo que deberíamos discutir esto en privado». Esperanza intentó intervenir, pero la mirada que su padre le dirigió la hizo retroceder inmediatamente. «No hay nada que discutir en privado, Esperanza. Los secretos familiares han causado suficiente daño». Don Ricardo declaró con una autoridad que llenó cada rincón de la habitación. «Isabela tiene derecho a saber todo, y esta familia tiene la obligación de reparar décadas de errores». El anciano se dirigió hacia el escritorio, donde aún estaban esparcidos los documentos que habían revelado la verdadera identidad de Isabela. Sus dedos temblaron ligeramente mientras recogía las fotografías de Carmen Elena. «Mi pequeña Carmen Elena», murmuró,
mirando la imagen de su hija fallecida. Durante tantos años me convencí de que había hecho lo correcto, que mantener las tradiciones familiares era más importante que el amor. Isabela se acercó lentamente, sintiendo que estaba presenciando un momento profundamente personal e histórico. «¿Qué tipo de tradiciones?», preguntó con suavidad. Don Ricardo levantó la mirada hacia ella, y por primera vez Isabela vio lágrimas en los ojos del hombre que había parecido inquebrantable. «Las tradiciones de orgullo y clasismo que destruyeron a mi propia familia», admitió con voz quebrada. «Las mismas tradiciones estúpidas que convirtieron a mi nieta en una sirvienta en su propia casa ancestral». Sebastián observaba a su abuelo con una expresión de sorpresa. Nunca había visto al patriarca mostrar tal vulnerabilidad emocional. «Abuelo, ¿hay algo más que debamos saber sobre la historia de Carmen Elena?». Don Ricardo se dirigió hacia la caja de documentos que Esperanza había abierto y sacó un sobre sellado que nadie había notado antes. «Hay algo que ni siquiera Esperanza conoce», dijo lentamente. «Carmen Elena me escribió una carta antes de morir. Una carta que me llegó después de su funeral, cuando ya era demasiado tarde para reparar mi error». Isabela sintió que su corazón se aceleraba. La posibilidad de conocer las últimas palabras de su madre biológica la llenaba de una emoción indescriptible. ¿Puedo leerla?», preguntó con voz temblorosa. «No solo puedes leerla», don Ricardo respondió, entregándole el sobre sellado. «Tienes el derecho de leerla. Está dirigida a ti». Isabela tomó el sobre con manos temblorosas, notando que efectivamente tenía escrito su nombre en la caligrafía elegante de una época pasada. «Para mi hija Isabela, cuando sea lo suficientemente mayor para entender». Mientras abría cuidadosamente el sobre que había esperado décadas para ser abierto, la habitación se sumió en un silencio reverencial. Incluso Esperanza se había acercado, claramente curiosa por conocer el contenido de una carta que había permanecido secreta durante tanto tiempo. La carta estaba escrita en papel de alta calidad, pero amarillento por los años. La caligrafía era delicada pero firme, y cada palabra parecía haber sido elegida con cuidado extremo. «Mi querida Isabela», Isabela leyó en voz alta, su voz quebrándose con emoción. «Si estás leyendo esta carta, significa que finalmente has conocido la verdad sobre tu origen y sobre la familia que te negó. Quiero que sepas que cada día de mi vida pensé en ti y que cada decisión que tomé fue para protegerte». Isabela tuvo que detenerse para controlar sus emociones. Estas eran las primeras palabras directas que recibía de su madre biológica, y el impacto era abrumador. «Continúa, hija». Don Ricardo la animó gentilmente. «Sé que probablemente te sientes confundida y tal vez incluso enojada al descubrir que tienes familia que no te reclamó. Pero quiero que entiendas que tu padre y yo decidimos que era mejor que fueras adoptada por una familia amorosa que verte crecer en el ambiente de frialdad y rigidez que caracterizaba a los Vega de esa época». Esperanza se cubrió el rostro con las manos, claramente abrumada por las implicaciones de las palabras de su hermana fallecida. «Sin embargo», Isabela continuó leyendo, «también quiero que sepas que eres una Vega por derecho de sangre y que algún día, cuando seas lo suficientemente fuerte y sabia, podrías reclamar tu lugar en esa familia. Tienes una inteligencia excepcional, un corazón bondadoso y una determinación que viene de generaciones de mujeres Vega fuertes. Ella te conocía», Sebastián murmuró con admiración. «Incluso sin haberte criado, describió exactamente quién eres». Isabela asintió, continuando con la lectura que estaba transformando su comprensión de sí misma. «Mi última voluntad, Isabela, es que uses tu herencia no solo para reclamar lo que te pertenece materialmente, sino para traer honor y compasión de vuelta al nombre Vega. Que seas el puente entre el orgullo del pasado y la humildad que esta familia necesita aprender». «¿Herencia?», Esperanza preguntó súbitamente. «¿Qué herencia?». Don Ricardo intercambió una mirada significativa con Isabela antes de responder. «Carmen Elena tenía una cuenta de fideicomiso que establecí para ella cuando nació. Cuando la desheredé oficialmente, no pude tocar esa cuenta porque estaba protegida por ley. Durante todos estos años ha estado acumulando intereses». «¿Cuánto?», Isabela preguntó, aunque parecía más interesada en el aspecto emocional que en el financiero. «Aproximadamente $3 millones»,
Don Ricardo respondió tranquilamente. El impacto de esa cifra fue como una explosión silenciosa. Isabela se sentó pesadamente en la cama, intentando procesar que no solo había descubierto su verdadera identidad, sino que también había heredado una fortuna considerable. Pero hay más. Don Ricardo continuó, sacando documentos adicionales de su maletín. Como nieta directa, también tienes derecho a una participación en las propiedades familiares, incluyendo esta mansión. Eso es imposible. Esperanza explotó finalmente. La casa ha estado en nuestro nombre durante décadas. La casa está en el nombre de la familia Vega. Don Ricardo corrigió firmemente. E Isabela es una Vega legítima con derechos que fueron ilegalmente suspendidos. Isabela terminó de leer la carta en silencio, guardándose las palabras más personales para procesarlas en privado. Cuando terminó, miró alrededor de la habitación donde había trabajado como sirvienta, viendo cada objeto con ojos completamente nuevos. ¿Qué significa todo esto prácticamente?, preguntó finalmente. Significa, don Ricardo respondió con una sonrisa que mezclaba orgullo y determinación, que mañana vamos a visitar al abogado, no solo para discutir compensación por abuso laboral, sino para iniciar el proceso legal de restaurar completamente tus derechos familiares. Y significa, Sebastián añadió con entusiasmo creciente, que ya no eres la empleada doméstica, eres la heredera que regresa a reclamar su lugar. Pero también significa, Isabela dijo lentamente, procesando todas las implicaciones, que esta situación va a volverse mucho más complicada. En ese momento, el teléfono de don Ricardo sonó. Después de una breve conversación, su expresión se volvió seria. Ese era el doctor Miguel Santos, anunció. Ha estado investigando el caso de Isabela desde que Sebastián lo contactó y dice que hay desarrollos legales urgentes que necesitamos discutir inmediatamente. ¿Qué tipo de desarrollos?, Esperanza preguntó con nerviosismo creciente. Parece ser que cuando se corra la voz sobre la verdadera identidad de Isabela, otras personas van a salir de las sombras. Personas que podrían tener sus propias reclamaciones sobre la herencia familiar. Isabela sintió un nuevo peso asentándose sobre sus hombros. Su transformación de empleada doméstica a heredera estaba lejos de ser un camino simple. ¿Qué personas?, preguntó. Eso, don Ricardo respondió con una expresión sombría, es exactamente lo que vamos a descubrir en unos días en el tribunal. La palabra tribunal resonó en la habitación como una campana de destino. Isabela se dio cuenta de que su historia de transformación personal estaba a punto de convertirse en una batalla legal que determinaría no solo su futuro, sino el futuro de toda la familia Vega. ¿Tribunal?, Sebastián preguntó. ¿Tan rápido? El doctor Santos ha expedido el caso debido a las circunstancias extraordinarias, don Ricardo explicó. Mañana por la tarde, Isabela tendrá la oportunidad de presentar oficialmente su reclamación de herencia ante un juez. Isabela miró hacia la ventana, viendo el sol comenzar a ponerse sobre los jardines que había cuidado durante años como empleada. Mañana regresaría a esta casa como propietaria legítima, o saldría de ella para siempre, como una mujer que había luchado por la justicia y perdido. ¿Estás lista para esto?, don Ricardo le preguntó gentilmente. Isabela se irguió, sintiendo la fuerza de generaciones de mujeres Vega fluyendo a través de ella. «Estoy lista», respondió con una convicción que sorprendió incluso a ella misma. «Es hora de que la verdad sea oficialmente reconocida». El salón del tribunal estaba repleto de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Isabela, vestida con un traje elegante que don Ricardo había insistido en comprarle, se sentía como una persona completamente diferente a la mujer que había sido acusada de robo apenas días atrás. A su lado, el doctor Miguel Santos revisaba meticulosamente los documentos que determinarían su destino. «¿Está lista, señorita Vega?», le preguntó el abogado, usando por primera vez su apellido verdadero de manera oficial. «Lista», respondió Isabela con una serenidad que la sorprendía a ella misma. Detrás de ella, Sebastián y don Ricardo ocupaban la primera fila de asientos, mientras que Esperanza se sentaba sola en el lado opuesto, su rostro reflejando una mezcla de arrepentimiento y nerviosismo. La jueza Carmen Rodríguez entró al salón con paso firme, una mujer de mediana edad, con una expresión seria pero justa.
Isabela sintió que su destino estaba en buenas manos. «El tribunal está en sesión», anunció la jueza. «Estamos aquí para resolver la reclamación de herencia de Isabela Carmen Vega, así como las acusaciones de abuso laboral relacionadas». «Su señoría». Doctor Santos se levantó. «Antes de proceder, debo informar que han aparecido desarrollos inesperados en este caso». «¿Qué tipo de desarrollos?» 3 personas adicionales han presentado documentos afirmando ser herederos legítimos de la fortuna Vega. Isabela sintió que su corazón se detenía. Después de todo lo que había pasado, ¿era posible que nuevas complicaciones pusieran en riesgo su justicia? «¿Quiénes son estas personas?», preguntó la jueza. En ese momento, las puertas del tribunal se abrieron y entraron 3 individuos que Isabela nunca había visto, 2 mujeres de mediana edad y un hombre mayor, todos vestidos formalmente y acompañados de sus propios abogados. «Su señoría», el abogado del primer grupo se acercó. «Represento a los descendientes de otros hermanos de la familia Vega que fueron desheredados en diferentes épocas por razones similares a Carmen Elena». Isabela intercambió miradas preocupadas con Sebastián. ¿Era posible que hubiera más familia perdida? «Esto es fascinante», la jueza Rodríguez comentó, «pero necesitaré ver documentación completa de todas las reclamaciones». Mientras los abogados intercambiaban documentos, don Ricardo se levantó súbitamente de su asiento. «Su señoría, solicito permiso para hacer una declaración». «Proceda, señor Vega». Don Ricardo caminó hacia el centro del tribunal con la dignidad de un hombre que había tomado una decisión trascendental. «Durante décadas he sido el patriarca de una familia que valoraba el orgullo por encima del amor, las tradiciones por encima de la humanidad», comenzó su voz resonando por todo el salón. «He venido aquí no para defender mi patrimonio, sino para enmendarlo». A Isabela observaba con fascinación, mientras el hombre más poderoso que conocía se humillaba públicamente. «Todos los presentes que puedan demostrar parentesco legítimo con la familia Vega», don Ricardo continuó, «serán reconocidos oficialmente y recibirán su parte correspondiente de la herencia familiar. Es hora de que esta familia se reúna en lugar de dividirse». La declaración causó un murmullo de asombro en todo el tribunal. Incluso los abogados de la oposición parecían sorprendidos por la generosidad inesperada. Además, don Ricardo agregó, mirando directamente a Isabela, «propongo que Isabela Carmen Vega sea nombrada administradora principal de todos los bienes familiares, ya que ha demostrado la integridad moral que esta familia perdió hace mucho tiempo». Isabela se puso de pie lentamente, abrumada por la magnitud de lo que acababa de escuchar. «Don Ricardo, abuelo», dijo, usando el término familiar por primera vez, «eso es demasiado generoso». «No es generosidad», respondió firmemente, «es justicia. Tú has demostrado más nobleza como empleada doméstica que nosotros como herederos privilegiados». En ese momento, Esperanza se levantó de su asiento, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Su señoría», dijo con voz temblorosa, «solicito permiso para dirigirme a mi prima Isabela». La jueza asintió, y Esperanza caminó lentamente hacia Isabela, cada paso pareciendo cargar el peso de años de arrepentimiento. «Isabela», comenzó su voz quebrándose, «delante de este tribunal, delante de nuestra familia reunida y delante de Dios, te pido perdón». Isabela observó a la mujer que la había maltratado durante años, viendo por primera vez humanidad genuina en sus ojos. «Te pido perdón por años de crueldad», Esperanza continuó, arrodillándose frente a Isabela en un gesto que dejó sin aliento a todo el tribunal. «Te pido perdón por negar tu lugar en nuestra familia. Te pido perdón por tratar como sirvienta a la mujer que debería haber sido mi hermana». El silencio en el tribunal era absoluto. Isabela miró hacia abajo, hacia la mujer que se había humillado completamente, y sintió algo que nunca había esperado sentir: compasión genuina. «Levántate, Esperanza», Isabela dijo suavemente, extendiendo su mano. «En esta familia, nadie se arrodilla ante nadie». Esperanza tomó la mano ofrecida, y cuando se levantó, Isabela hizo algo que nadie esperaba. La abrazó. «Te perdono», Isabela murmuró, «porque esa es la diferencia entre nosotras. Tú castigas por orgullo, yo perdono por amor». El abrazo entre las dos primas, una que había sufrido y otra que había causado el sufrimiento,
simbolizó la sanación de décadas de dolor familiar. Su señoría, doctor Santos dijo, claramente emocionado por lo que había presenciado. En vista de estos desarrollos extraordinarios, propongo que este caso se resuelva a través de reconciliación familiar en lugar de litigio adversarial. Estoy de acuerdo, la jueza Rodríguez respondió, sonriendo por primera vez durante la audiencia. Raramente he presenciado una demostración tan poderosa de perdón y justicia. Las siguientes horas se dedicaron a formalizar acuerdos que beneficiarían a todos los miembros de la familia recién reunida. Los otros reclamantes resultaron ser primos distantes con historias similares de separación familiar, y todos fueron incluidos en una nueva estructura patrimonial que enfatizaba la unidad sobre la división. Cuando finalmente salieron del tribunal, Isabela ya no era la empleada doméstica maltratada que había entrado días atrás. Era Isabela Carmen Vega, administradora de una fortuna familiar estimada en más de $20 millones, pero más importante aún, era el símbolo viviente de que la dignidad humana siempre triunfa sobre la arrogancia. ¿Y ahora qué?, Sebastián preguntó mientras salían del edificio del tribunal. Isabela miró hacia el cielo, sintiendo el sol brillando sobre su rostro con una calidez que parecía bendecir su transformación. Ahora, respondió con una sonrisa que irradiaba paz interior, construimos una familia basada en el amor en lugar del miedo, en la compasión en lugar del orgullo. ¿Y la mansión?, don Ricardo preguntó. La mansión se convertirá en algo que honre la memoria de Carmen Elena, Isabela declaró con convicción. Será un refugio para empleadas domésticas que necesiten apoyo legal, educación y dignidad. Esperanza se acercó tímidamente, todavía procesando su propia transformación. Isabela, ¿puedo ser parte de eso? ¿Puedo ayudar a reparar el daño que he causado? Isabela tomó las manos de su prima, viendo en ella el potencial para la redención que existe en cada ser humano. Claro que puedes. Todos podemos cambiar, todos podemos crecer, todos podemos aprender a tratar a las personas con la dignidad que merecen. Mientras la familia Vega se alejaba del tribunal, reunida por primera vez en décadas, Isabela reflexionó sobre la increíble jornada que la había llevado de ser acusada falsamente de robo a convertirse en la matriarca moral de una familia transformada. La empleada doméstica que había limpiado en silencio durante años había enseñado a una familia entera que el verdadero valor de una persona no se mide por su posición social, sino por la integridad de su carácter. Rosa, la cocinera, los esperaba en la mansión con lágrimas de alegría, habiendo escuchado las noticias por Sebastián. La casa que una vez había sido un lugar de sufrimiento para Isabela, ahora se convertía en un símbolo de justicia y reconciliación. Esa noche, mientras Isabela se sentaba en el mismo salón donde había sido acusada de ladrona, mirando los documentos que la confirmaban como propietaria legítima, Sebastián se acercó con una expresión de admiración profunda. Isabela, quiero que sepas que siempre te admiré, pero ahora te admiro aún más. ¿Por qué? Porque cuando tuviste el poder de vengarte, elegiste perdonar. Cuando tuviste la oportunidad de humillar a quienes te humillaron, elegiste elevarlos. Isabela sonrió, pensando en las palabras de su madre biológica sobre traer honor y compasión de vuelta al nombre Vega. Esa, Sebastián, es la diferencia entre tener poder y tener sabiduría. El poder puede destruir, pero la sabiduría siempre construye. La historia de Isabela Carmen Vega se convirtió en un testimonio viviente de que la dignidad humana es inquebrantable, que la justicia siempre prevalece y que el perdón es la fuerza más poderosa del universo. Desde empleada doméstica invisible hasta heredera